elegido por ti. Marcado, yo vivo para. Vamos a leer en Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante. Santiago 1 en adelante. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces para todo queremos poner nosotros como ejemplo, no sabiendo que Dios sabe nuestra vida. Dios sabe que nos equivocamos. Cuando tú vendes una imagen tuya que siempre eres el mejor o la mejor, o que no te equivocas, vas a tener situaciones en que rápidamente puedes hundirte o fracasar. Y sigue diciendo la palabra. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si tú te cuidas de no ofender a los demás, ¿verdad? Te cuidas en esto, dice, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice el versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y dice el versículo 4, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice la palabra, con ella bendecimos al Dios y Padre con esa lengua, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de ¿qué? De Dios. Y no solo a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, a veces maldecimos al hermano en Cristo que fue comprado por la sangre de Cristo, y es peor todavía. Sigue diciendo el 10, dice, de una misma boca procede bendición, ¿y qué más? Y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. No debe. Yo quiero este mensaje que llega a tu vida hoy, a usted acá, a la gente que lo ve por las redes, y vamos a hablar en este mensaje lo que es cuando la crítica, a usted en este año lo han tenido que criticar, a todos nos critican, pero también nosotros criticamos. Hay algo que se llama la crítica social, es un término que se utiliza. La crítica social se nutre de los problemas sociales, se vuelve su combustible. Esa es la crítica social. El combustible es que la gente esté pasando necesidades, adversidades. Entonces la crítica social está pendiente del verano que hace daño, está pendiente de la lluvia, de la inundación. La crítica social está pendiente del desplazado, siempre. Siempre tiene un combustible la crítica social. Hay otra crítica que se llama la crítica constructiva. ¿Cuál es la crítica constructiva? Dice, es la que le da al individuo ideas y pasos para que la persona pueda poner en práctica para desarrollarse mejor en la sociedad. Esa es la crítica constructiva. Es la que le da ideas para que el ciudadano en la parte social se pueda desenvolver mejor, pueda actuar mejor, y para que cambie su vida o su razón de pareja, familia o ministerialmente. Esa es la crítica constructiva. Y está la otra crítica que se llama la crítica destructiva, ¿verdad? La destructiva. Esa crítica que son los comentarios que no te ayudan a mejorar, a ser una mejor persona. Un mejor empleado, un mejor amigo, un mejor esposo o una esposa. Te viene a criticar, te viene a hacer daño, a desmoralizarte. ¿Qué clase de crítica hemos recibido en este año? ¿Cómo la hemos recibido? Y si nos hemos desenfocado de lo que su espíritu quiere hacer en nosotros. A veces cambiamos una amistad, cambiamos nuestro proyecto porque alguien nos criticó. Sea constructiva, sea destructiva, qué sé yo. Cambiamos inmediatamente. Nos dejamos llevar de lo que dice o de lo que la gente opina de nosotros. Hablamos en Santiago 3 lo que es la lengua y lo que ésta produce en nosotros. Pero a veces somos nosotros los que criticamos. Vamos a ver dos personajes, ¿verdad? Vamos en la palabra de Dios, vamos a ver cómo manejaron ellos la crítica. Y así tú este año, hoy en esta fecha, puedas, Señor, yo cancelo lo que esa crítica me hizo daño, o también lo que yo hice en otros. Basado en ese texto,
He titulado este mensaje La crítica y yo. La crítica y yo. Así lo he titulado. La crítica y yo. Vamos a ver en la palabra, primer punto, se llama Jesús. ¿Qué hizo Jesús con la crítica? Porque hay gente que te va a decir, no, pero la crítica mía no es mala, es constructiva. Y con eso te pueden decir hasta el mal que te vas a morir porque te dijeron que era constructiva. O a veces dicen, yo lo hago para que te duela, también es destructiva. Y no es que no podamos, la crítica va a estar. Yo estoy hablando, es cómo tú lo manejas tú y el Espíritu Santo para que no te dañe tu proyecto. Hay gente que cambia de iglesia, cambia la forma de congregarse por una crítica que recibió, cambia la forma de adorar, cambia la forma de ayunar, cambia la forma de bendecir la obra de Dios en sus diezmos y ofrendas por una crítica que le hicieron. Cambia la forma hasta de orar. Nosotros como pastores, hay gente que le gusta al pastor que habla duro, que habla despacio, al que grita, al que no grita. Cada uno tiene su forma, su temperamento hace parte, unido a su carácter, lo que expresamos. Hay gente que no le gusta cómo canta este, cómo canta aquel, cómo toca este. Es como el que maneja un vehículo. Cuando tú manejas carro, aprendes a manejar carro. Me decían cuando estaba aprendiendo a manejar vehículos, decían, usted va a personalizar su forma de manejar, claro está, cumpliendo las leyes de tránsito. Pero cada uno tiene su forma, guiada por el Espíritu Santo. Entonces tú tienes que tomar en cuenta eso, para que vivas tranquilo. Porque vendrá crítica de la familia, del esposo, de la esposa, del hijo, de los hermanos, de las hermanas. Y si eres creyente, en el trabajo, de los colegas, ¿cómo te manejas en eso? O simplemente estamos, cada vez que alguien nos critica, nos destruimos o destruimos a otro, o la pagamos con otro. Jesús, dice la palabra en Lucas 4:17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire lo que estaba escrito. Vamos a leer hasta el 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad ¿a quién? A los cautivos, dice la palabra, y vista a los ciegos, y a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Dice el 19, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro, al que coordinaba la sinagoga. Y dice, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban mirándolo así. Como cuando tú vas a exponer en la universidad, en el trabajo, vas a hablar un taller o algo, y tú estás liderando así. Y todo el mundo estaba mirando a Jesús, reparándolo. Era algo difícil para Jesús porque estaba en Nazaret. Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret. Sus padres se criaron en Nazaret. Su papá y su mamá eran humanamente hablando, José y María eran de Judá, igual que él. Pero Jesús se crió en Nazaret. Y lo estaban reparando porque Jesús ya tenía añitos, tiempo predicando. Jesús ya había hecho milagros y lo estaban reparando así. Así, se lo querían comer con la mirada. Y tú vas a vivir momentos así en varias partes. Cuando Dios comienza a levantarte en la universidad, con tu relación de pareja, hay gente que comienza a levantar crítica contra ti o a observar en qué está así, acertado o desacertado. Dice el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era algo bonito. Jesús decía, yo vine a cambiarles el año, yo vine a cambiar esto, a los oprimidos vine a darles solución, y a ellos no les gustó. Dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él. Una parte, siempre hay una parte y esa es la que a veces nosotros somos tan ingenuos, que a veces una sola persona no te aprobó y te dañó el día. Un hermano, un primo dijo algo de ti y te dañó el día ya. Dice que daban testimonio de él y estaban maravillados por las palabras de gracia que sea de su boca. Pero había otros que decían, ¿no es este el hijo de quién? De José. ¿Qué estaban diciendo?
Este se crió con nosotros. ¿Quién dice que es el elegido? ¿Quién dice que es el ungido? Dice esta versión, mire lo que dice esta versión, dice: todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradable que eran sus enseñanzas. Y la gente preguntaba: ¿no es este el hijo de José? ¿Este no es el hijo de José? ¿Por qué dice que es el Mesías? Dice el versículo 23. Él le dijo: sin duda me diréis. Jesús sabía que le estaban criticando. Miren esta crítica. Tú decides si es destructiva o constructiva. ¿Qué te quiero hablar hoy? Habrá crítica destructiva y constructiva. Lo que importa es lo que tú decidas con el Espíritu Santo. Habrán críticas que ni te la harán destructiva ni constructiva, te la dicen. De pronto tu pareja en la cama, o por teléfono, un WhatsApp, y tú no sabes cómo reaccionar. Y dice: me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí. ¿Dónde? En tu tierra. Diga, en tu tierra. La palabra tierra significa en tu familia, en tu casa, en tu barrio, le está diciendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sucede nada? Haz un milagro aquí en Nazaret. Y en el versículo 24 dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo sigo siendo profeta, sigo siendo escogido. Aunque ustedes me acepten o no me acepten, yo sé lo que Dios me ha dado. A su nombre. A su nombre. Hay gente que no va a aceptar lo que Dios te está dando. Hay gente que no va a aceptar la realidad que Dios está cambiando en tu vida. Y van a levantar un refrán contra ti. Hoy en día levantan memes. Hoy levantan burlas. Pero tú, a uno como pastor le dicen pastorcito, le dicen de esto, se burlan de uno. Pero uno sabe quién lo llamó. Tú tienes que saber que si Dios te ha puesto a trabajar, a prepararte en esa carrera, tú tienes que saber que, y hay gente que no te va a aceptar. Unos sí te van a reconocer, otros no. Y dice Jesús: ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y durará de pronto la familia para reconocer lo que Dios te ha dado a ti, para burlarse o afectar lo que Dios. Definir tu vida como fraude y como fracasado y tratar de derribar lo construido. Hay gente que dice: no, pero la crítica es constructiva. ¿Tú cómo vas a aceptar una crítica constructiva de alguien que no construyó nada? Yo pregunto. En las redes sociales critican a grandes predicadores. ¿Te has preguntado de esa gente que critica qué hizo ellos? ¿Qué hicieron? El que critica porque se construye un templo, ¿qué construiste tú? El que critica años y años de ministerio, ¿cuánto tiempo tienes tú de servir a Dios? Porque si tú dices que es una crítica constructiva, yo te pregunto: ¿qué has construido tú para que critiques lo mío? Hay gente que es soltera, nunca tiene una relación y para criticando los matrimonios, los hogares. Y es verdad, en los hogares hay luchas, contiendas. Pero tú que no tienes un hogar, tú que no tienes una pareja, tú que no has trabajado años y años por bendecir a ese hombre, a esa mujer, y no tienes un hogar, ¿cómo criticas acá? Yo pregunto. No digo que no puedas dar un consejo, pero ¿cómo tú criticas algo que tú no has construido? Jesús no podía que ellos vinieran a burlarse del llamado de él, porque Jesús venía construyendo un llamado todos esos años. Y hay gente que se va a levantar delante de ti a dañar lo que estás construyendo. Y cuando uno tiene años sirviendo a Dios, yo tengo 35 años de sirviendo a Dios, tengo 23 años de pastor, pero tengo 35 años. Uno se sorprende cuando viene gente a tratarte de explicar cómo hacer las cosas. Y no es que seamos arrogancia, la gente me conoce, yo escucho consejos, yo me preparo cada día, estudio cada día. Pero una cosa es esa, otra cosa es que venga alguien a enseñarte. Alguien que no construyó nada. Alguien que nunca se ha sometido a una iglesia. Alguien que no le cree a Dios. Alguien que nunca ha visto el cielo abrirse. Alguien que nunca ha sentido la presencia de Dios derramarse en su vida, sentir su gloria. Te viene a hablar de ti de emocionalismo, de burla, se viene a mofar de tu relación de intimidad con Dios. No has construido. No puedes hablar de lo que no has construido.
Si tú como padre has construido un hogar trayendo el pan cada día, te has esforzado, como se dice vulgarmente, has pelado la cara, te ha tocado resolver cosas, tú como mamá te ha tocado resolver cosas, nadie puede venir a decir cómo se construye una buena madre, un buen padre, porque a ti te ha costado toda la vida hacerlo. Dice Mateo capítulo 11, versículo 16, dice: ¿mas a qué compararé esta generación? Dice Jesús, de críticos. Esta generación de cristal es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y dice el versículo 17, dice el versículo 17 y 18, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentaste. Y dice el 18, porque vino Juan, el que ni comía ni bebía, y dicen demonios tiene. Hay gente que nunca quiere celebrar y nunca quiere llorar. Hay gente que contigo no quiere celebrar una, o sea, tú no le puedes ganar, no le ganas una. Dice ellos: le cantamos y no celebraron, endechamos, lamentamos y no lloraste. O sea, hay gente que tú nunca vas a estar a la altura de su crítica. Colegas, compañeros de estudio, tú nunca vas a poder llenarle, serle suficiente para ellos. Dice la palabra: Juan vino y Juan no comía. ¿Quién es Juan? Juan el Bautista. Juan comía miel, Juan casi no comía carne. Juan paraba en el desierto, paraba con una túnica así de piel de animal. Ese era Juan. Juan no iba a cumpleaños. Juan no se casó. Juan andaba predicando y le criticaban y decían que tenía demonios. Esto está endemoniado. Era su estilo de servir, era su estilo de pastorear, era su estilo de ejercer lo que Dios le había dado. Era su estilo, su forma de proceder. Dice Jesús: pero ahora vengo yo. Dice Jesús: vengo yo ahora y cambio esto. El versículo 19: vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come. Yo sí bebo, dice, yo sí bebo, yo como. Todo lo contrario de Juan. Somos primos en la carne, pero yo soy diferente, dice Jesús. Yo como, bebo, y la crítica es otra. Dice: un hombre comelón, ¿y qué? Y bebedor de vino. ¿Quién? ¿Cuál era la crítica constructiva o destructiva? No sé, usted decídalo usted. Pero estamos hablando que Jesús está diciendo: ¿qué pasa? Ahora dicen que yo soy todo lo contrario, porque Jesús estaba en la fiesta, Jesús fue a la boda de Caná, Mateo celebró Mateo se entregó a Cristo, se bautizó, hizo un fiestón Mateo. A Jesús sí lo invitaban a comer. Y lo invitaban aquí, lo invitaban allá. Él iba. Y a Jesús dijeron que era comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de qué más. ¿Qué está diciendo? Un mundano. Me están diciendo mundano. Juan endemoniado y mundano. Entonces, usted tiene que definirse. Por eso es que la obra de Dios no se puede definir por conceptos democráticos, sino por conceptos teocráticos. Por eso se maneja así la obra de Dios. Si algo voy a terminar yo en paz en este año, ¿sabe por qué termino en paz? Decía en el ayuno, en una conferencia que di en el ayuno el viernes. Es que el año pasado Dios me redargulló porque no trabajamos en la calle. Pero este año, contra viento y marea, se hizo la obra de Dios. Se cumplió, se le cumplió a Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor porque le pudimos cumplir? ¿Cuántos dicen amén? El cumplirla a Él, lo hicimos. No es la cantidad que se bautizaron, no es la cantidad, pero sí la cantidad que se le predicó. Hay gente que se le habló y lo que tú hablaste, eso quedó sembrado. Y el diablo no podrá arrebatarlo jamás, jamás, jamás. Y dice la palabra, nos habla la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice, este versículo dice: el Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe. Festeja cumpleaños, y ustedes dicen: es un glotón, es un borracho, es amigo de cobradores de impuestos. Uy, mira con los que anda. Y de otros pecadores se toma fotos, mira dónde anda. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados, dice Jesús. Diga, resultados.
Diga, resultado. Por eso es que cuando alguien te viene a criticar, tú tienes un resultado. No tienes la mujer perfecta, no tienes el hombre perfecto, no tienes los hijos perfectos, pero tu resultado es que has luchado por ese hogar y tienes ese hogar, tienes esa familia, tienes ese negocio, tienes tu trabajo, has luchado. Dice esta versión, dice, luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, dice Jesús, no respetan. No respetan. Que soy amigo de gente mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerde que la sabiduría de Dios se prueba con sus resultados. Tu trabajo, tu familia, aún tu salud, tu permanencia en la iglesia. Porque lo que es de Dios, ¿qué dice la palabra? Son los resultados. Y Dios prueba con los resultados. Hoy no tendrás mucho que mostrar a la gente, pero tú sabes hay resultados que tú lo demuestras que ha valido la pena mantenerse para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Jesús hace con la crítica. Juan hace con la crítica. Sin embargo, lo que Jesús, y aunque dijeran que Juan demonios tiene, dice la Biblia, ustedes dicen que Juan tiene demonios, Juan el Bautista, yo les vengo a decir algo. Entre los nacidos de mujer, ellos se sorprendieron. Ahí les meto a Moisés, ahí les meto a Elías, ahí les meto a Eliseo. Ellos les sorprendió cuando Jesús le dice eso. No hay alguien más bravo que Juan el Bautista. Les desmontó el circo de la crítica. Como Juan terminó con la cabeza cortada, para ellos Juan era un perdedor. Jesús dice, entre los nacidos de mujer, este es de lo que arrebata la bendición del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Este Jesús. Hay gente que no ve tus resultados, pero van a criticar tu comportamiento. Sea crítica constructiva, destruida, no sé, o destructiva. Sea la crítica que sea, aprende que lo que tú y Dios está construyendo, ninguna crítica destructiva lo dañe y que ninguna crítica constructiva lo tuerza. Que nadie venga a decirte cómo mantenerte en la fe. Alguien que no ha conocido a Dios. Alguien que no sabe lo que es llorar, lo que es ver la nevera vacía y Dios la llena en horas. Aquel que está en una cama, en un hospital, en una clínica. Aquel que ha estado en un lugar de duelo y Dios la ha fortalecido, la ha levantado del polvo. El segundo punto, o el segundo ejemplo, Pablo. Vamos a hablar de Pablo. Vamos a ver la vida de Pablo. A Pablo, mucha gente le vino a decir cómo hacer las cosas. Pero Pablo buscaba gente, porque sí, no es que tú vas a ser un arrogante. A mí nadie me tiene que decir cómo orar, cómo formarme. No, sí, yo tengo gente por encima de mí. Siempre voy a tener gente por encima de mí. Siempre. Como pastor me refiero. Pablo tenía gente que le formaba, pero Pablo, gente que venía con crítica constructiva, él no le escuchaba a muchos. Tú sabes lo que es un médico que se preparó, un especialista, le pregunte a alguien que solo aprende, sabe hacer cualquier menjurje. No, un abogado, un psiquiatra, un psicólogo. No, alguien que se mató años estudiando música, cualquiera persona le va a creer la directriz que le dé cómo manejar su trabajo, talento o profesión. Dice la palabra. Dice la Escritura, aquí nos muestra en Gálatas capítulo 1, versículo 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mí, mi conducta en otro tiempo, que en el judaísmo yo perseguí la iglesia sobremanera, a la iglesia de Dios, y la asolaba, dice Pablo. Yo era un tremendo, yo era violento, dice Pablo, era un blasfemo, y dice el siguiente versículo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos en mi contemporáneos en mi nación. ¿Qué quiere decir? Era más capacitado, más educado, más preparado, tenía más conocimiento, más magíster.
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y sigue diciendo la palabra. Y dice el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que hoy en día tú tienes que saber que toda crítica que viene a dañarte, a dañar lo que Dios está haciendo en ti, tienes que saber algo. Pudiste haber hecho tantas cosas, pero hay algo que tú no manejas, ni yo manejé. Dios te apartó. Mira lo que dice acá, esta versión. Pero antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Y luego a Dios, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Dios me llamó en el vientre de mi madre. Y hoy en día, con todos mis errores, mi vida, mi existencia en la tierra, agrada a Dios. Levanta tu mano derecha y di conmigo, gracias Señor, porque tú me apartaste desde el vientre de mi madre. Y gracias, gracias, porque cada día tú me ayudas a que yo te pueda agradar. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y a su nombre. Y te tengo otra noticia. Tus hijos también Dios los apartó. Tus hijas también Dios los apartó. Y ellos van a agradar a Dios. Y aunque estén haciendo cosas ahora que no agradan a Dios, Dios lo va a jalar. Dios lo va a jalar. Porque hay un propósito con tu familia, con la gente que tiene tu apellido, con tu generación. A su nombre. Dice la palabra, nos habla. El versículo nos muestra el 15 y el 16 dice: revelar a su hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Dice Pablo, a mí se me reveló Jesús, yo iba a predicarlo, pero no consulté con carne y sangre. ¿Cómo así? A veces hay gente que ¿sabe por qué a gente nos daña tanto la crítica? Porque lo primero que hace es buscar opinión del ser humano. A todo el mundo le preguntas de la casa que vas a hacer, del préstamo que vas a hacer, de la persona que te gusta, de lo que vas a estudiar. A todo el mundo. Busca primero carne y sangre. Y se te olvida preguntarle al que te da las fuerzas, al que te da el dinamismo, y no que no puedas pedir consulta. ¿Y por qué la crítica te daña? Porque primero no buscas a aquel que te da la visión de lo que va a ser tu vida. Y dice la palabra, no consulté enseguida con carne y sangre. Sí busqué, pero no fue enseguida. Ese es el problema. No, es que me dijeron esto, me dañaron la moral, me bajaron los humos, me dijeron aquello. No, fulano me tiró a la tierra. ¿Y qué dijo Dios? Pregunto, ¿qué dijo Dios? Cuando la gente me pregunta, pastor, ¿y cuándo comienzan los grupos? Pastor, ¿cuáles son los cultos? ¿Cuál es la fecha de esto? No sé, porque hasta yo tengo que pedir dirección a Dios. Y si Dios me da paz, lo dejo ahí. Si no, tengo que correr los días. Hay cosas en tu vida que no le preguntes primero a carne y a sangre. Primero pregúntale a Dios. Para que no andes después con la cara así, como la cara de cadáver, de afligido. No. Cuando tú consultas primero a Dios y viene una crítica a destruirte, ya no te hace nada. Y si te quiere hacer, tú sabes, no, pero Dios me dijo que sí. Dice Pablo, yo no hice eso. Dice Pablo. 17 dice, ni subí a Jerusalén, que era la capital, a los que eran apóstoles antes que yo. Yo no busqué todavía a los apóstoles, dice Pablo. Recuerde que Pablo todavía no, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo se metió en ayuno, oró. Pablo quería saber qué iba a hacer de su futuro. Y dice el versículo 18, dice, después pasado 3 años, subí a Jerusalén a ver a quién, a Pedro. Y duré con él ¿cuántos días? 15 días. Pedro, Dios acá, Dios me reveló esto, Dios me habló esto, en 3 años. ¿Tú qué dices, Pedro? Él no buscó a cualquiera. Lo tremendo es que a veces nosotros, nuestra vida espiritual, emocional, sentimental, derramamos a cualquiera. Y perdón que se lo diga así, es ridículo llamarnos creyentes cuando no es a Dios primero que no le creemos. Y dice la palabra, dice la escritura, dice que él buscó. Y el 19 dice, pero yo no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Quién era Jacobo? Hermano de Jesús, hijo de José. Buscó a alguien, dice Pablo, yo busqué gente
que ya hubieran construido algo. Yo no busqué gente que no hubiera construido algo. No busques gente, asesoría de gente que lo que tú vas a hacer no sabe ni por dónde entra el agua. No. Dice Pablo, dice, yo hice esto, pero yo no busqué de locura, no. Y dice el versículo 20, dice, en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, dice Pablo. Les estoy hablando en serio, dice Pablo. Esto no es madera de gallo, no es burla. No, esto es en serio, dice Pablo. Y dice el versículo siguiente, dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y sigue diciendo la palabra, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. No me conocían físicamente, dice Pablo. Sigue diciendo, solamente oían decir, diga conmigo, oían decir. Hay gente que nada más conoce lo que oyen decir de ti. Y se puede hacer un concepto bueno o un concepto malo. Dice, oían, algunos criticaban bien, otros no. Y dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica. La fe que en otro tiempo asolaba, eso es lo que conocían de mí. Entonces yo vine y me presenté a Pablo, me presenté a Pedro y a Jacobo. Jacobo era el pastor en Jerusalén. Ve, estoy haciendo esto, listo. Habló con Pedro, buscó las autoridades. Porque dice, ¿él por qué duró 3 años? Él quería probar si su llamado era real. Y Dios le hablaba. Y Pablo fue. Bueno, ahora estoy seguro. Hay gente que medio tiene una visión, medio alguien lo tumbó y ya se cree el apóstol. No. Pablo primero se formó por 3 años. Se formó. Se educó. Aunque ya sabía, Pablo aprendió bajo los pies de un hombre que se llamó Gamaliel, uno de los más grandes maestros judaizantes. Y dice la palabra, dice la escritura, en el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Pero Pablo no prestó atención a eso, porque la gente hoy da gracias a Dios y otro día pueden hablar mal de ti. Pablo no se fiaba en eso. Pablo quería una base sólida de lo que él estaba haciendo. Y dice la palabra en el capítulo 2, versículo 1. Después, pasados ¿cuántos años? 14 años. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y dice el versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no haber corrido en vano, expuse. ¿Cómo expuse? ¿En qué? En privado. A los que tenían cierta ¿qué? ¿Qué es una reputación? Habían construido algo. Dios me reveló, Dios me dijo, ya es hora, Pablo, que vayas y rindas honra a tus líderes y hables con ellos. Y Pablo dice, yo fui, tengo esta revelación, quiero hacer misiones, quiero hacer esto, pero busqué gente que tiene una reputación. Y en privado, no fui diciendo, Dios me llamó, Dios me habló, yo, no. En privado. Para no equivocarme. Y dice la palabra, para no haber corrido en vano. Y cuando tú comienzas a oír las críticas, vas a correr en vano. Vas a cambiar cada ratito el curso. Dice, para no correr en vano. Dice la palabra, expuse en privado lo que tenía cierta reputación. Y cuando tú escuchas a cualquiera, vas a correr en vano. Vas a perder plata. Te vas a desgastar en amistades que no sirven. Te vas a desgastar en una relación que va a ser tóxica a futuro y no te va a servir para nada. Vas a desgastar años de estudio para nada. Porque estás dejándote llevar por gente que no ha construido lo que tú quieres construir. Y dice, a los que tenían cierta reputación del evangelio, que yo predico, dice Pablo, los busqué a ellos, dice el apóstol Pablo, no a cualquiera. Y dice el versículo 2 en la versión Biblia de la palabra, dice, fue allá a impulso de una revelación divina y en privado comuniqué a los dirigentes principales, no a cualquiera, a los dirigentes principales, el mensaje evangélico que anuncio entre los judíos. Lo hice para no resultar a que tanto ahora como antes estuviera afanándome inútilmente, dice Pablo. Porque a veces nos afanamos inútilmente. Dice esta versión, dice, fue en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano, para que ellos digan, no, vas bien. Dice esta versión,
Dice, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Diga conmigo, debía hacerlo. Y dice, durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia. Y les presenté el mensaje que predicó a los gentiles. Él dijo, no, yo me lo acepto. No, ustedes han construido antes que yo. Cuando yo estaba matando cristianos, ustedes ya estaban predicando. Díganme, ¿está bien así? Y dice la palabra, quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todo mi esfuerzo hubiera sido inútil y que estaba corriendo la carrera en vano. Entonces se pierde la carrera, se extravía. Y ahí en el versículo 2 nos habla de esto. Y gente, ¿verdad? Dice el versículo 4, dice el 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, porque hay falsos hermanos que estaban criticando a Pablo. Hay gente que va a ser falsa a tu lado y tú no los vas a reconocer. Hay gente que tú dices hoy, uy, pero lo que me decía este amigo, este familiar, uy, qué falsedad. Te vas dando cuenta con el tiempo. ¿Y cuántas veces no quisiste agradar a gente? Introducidos a escondidas. Gente que ahí comienza a criticar lo que Dios te quiere dar o lo que Dios te está dando. Y dice el versículo 5, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. No te puedes someter a gente que no ha construido nada, o a gente que nada más para destruyendo con la lengua. No. Yo no digo que no te puedan enseñar a ser padre, es cierto, pero caramba, el que lo venga a hacer, sepa que es mantener, sepa siquiera algo de pedagogía, pero también que haya criado, que sepa qué es lo que es dolerle un hijo, dolerle una hija. Dice la palabra, ni por un momento accedimos a someter. Un momento, ustedes no. Arrogante, no sé, pero Pablo dice, no, gracias, pero en esta área no te metas, que tú en esta área no has construido esto. Cuando tú vas a permitir que alguien te enseñe cómo ser creyente, cómo leer la Biblia, cómo buscar a Dios, alguien que ni siquiera se congrega, ¿cómo eso te va a instruir? Pregunto yo. Pablo dijo, no, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, dice Pablo. No lo permití, dice el 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, mira lo que dice Pablo aquí entre paréntesis, miren bien, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas, porque le decían los falsos hermanos, pero este era aquel, ay, ese te dirige, pero este fulano, no me importa, dice Pablo. Pero en el presente, tienen reputación de que han caminado con Dios. Porque la gente viene a desvirtualizarte la iglesia. Fulano, no importa, dice Pablo. A mí pues, lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo de todo el mundo no se dejaba aconsejar. Todo el mundo no le ponía las directrices o le dictaba, ¿verdad?, la guía de no, es como si tú en un trabajo tienes un supervisor y tú vas a regular a todo el mundo. No, tú vas al supervisor, al líder, a la empresa. Tú no vas a estar viendo a todo el mundo. No vas a estar cumpliendo órdenes a todo el mundo. Y Pablo dice, esas críticas yo no le presté atención. Y dice el 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, ese Cefas es Pedro, que eran considerados como columna. ¿Me está escuchando? Pablo no andaba buscando por ahí gente que pseudo espirituales, no. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dijeron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Me dieron el aval para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice Pablo, yo no busqué, yo lo que tengo hoy, Dios me lo dio, pero también busqué no cualquiera que me dirigiera. Dice la palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, para ir terminando. Dice, salieron pues los reyes de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeados por el desierto, 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Estaban en crisis, estaban en el desierto. Mira bien, estaban en crisis. Y dice el versículo 10, entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. El rey de Israel estaba criticando a Dios. Hay gente que va a llegar a tu vida a criticar a Dios. Ay, pero mira cómo te puso Dios. Y Dios, es que Dios nos está acabando. Y la verdad es que imagínate, ay. Gente que va a llegar a tu vida a criticar a Dios.
Este hombre no seguía a Dios, pero criticaba a Dios. Y decía que Dios los iba a destruir, Dios los había acabado, que esto no cambiaba, que esto iba a quedar así. Y dice, Dios nos trajo aquí a matarnos. Es lo que está diciendo este hombre. Y en esos reyes había uno que sí tenía una historia con Dios. Levantaba con Dios esta crítica, pero es que él no tenía una intimidad con Dios. Dice el versículo 11, mira lo que dice. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová, porque él no era profeta. Este no era profeta. Era alguien que conocía a Dios y le había sido infiel a Dios. La gente que es infiel a Dios, que un día es cristiano, otro día no, se creen que te pueden hablar lo que Dios está diciendo. Y te dice, qué pena contigo, pero yo creo que también Dios puede hablar a través de mí. Sí, pero háblale a otra persona, a mí no me vengas a hablar. Porque tú no tienes reputación espiritual delante de mí, con toda la pena, con todo el respeto. Tus labios no me conducen. Es fuerte, pero es la verdad. Dice que vino a decir, consultemos a Jehová por medio de él, no por medio de este hombre. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo. Aquí tenemos a Eliseo. Y Eliseo, usted sabe que no era cualquiera. Eliseo heredó el manto de Elías. Y ellos fueron allá, dice el versículo 11. Y tú tienes que aprender a discernir. Hay personas que te van a decir, no, es qué camino vas a tomar, qué decisión vas a tomar con tu casa, con tu hogar, con la economía. No cualquiera puede tocarte en la parte espiritual. No todo el mundo puede venirte a guiar de cómo conducirte. Dice la palabra en el versículo 11, mas Josafat dijo, no hay aquí un profeta. Dijo, aquí está Eliseo. Y no es cualquiera, Eliseo tiene una reputación. ¿Le sirvió a quién? ¿A quién? Elías. Que no nos pase como le dijo el demonio al padre de familia que fue a sacarlo. Y le dijo, sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Eso preguntó el diablo. Y los encueró, los desnudó y los levantó a golpe. Él tenía una credencial, tiene una reputación en Dios. Y dice la palabra, en el versículo 12 dice, y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y fueron allá los tres, Josafat, Edom y Israel, el rey de Israel. Y dice el versículo 13, dice, entonces Eliseo cuando vio al rey de Israel, porque el rey de Israel cambió a Dios por Baal. ¿Me está escuchando? Cambió a Dios. Cuando lo vio, Eliseo vivía en Israel. Lo conocía, le dio rabia. Le dijo, ¿qué tengo yo contigo? Va a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre. El rey de Israel le respondió, no voy a ningún profeta porque yo tengo una palabra. Yo soy también profeta. Dios nos va a matar a toditos. Nos trajo acá para matarnos estos tres. Y hay gente que te viene con esa palabra de miedo, de muerte, de dolor. Diga conmigo, el Señor reprenda a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Llega con esa palabra, llega con ese miedo. Yo soñé, Dios va a acabar, va a destruir, va a matar. A ti no todo el mundo puede salirte con una palabra que, si no es autoridad sobre tu vida, no califica. No califica. Es que mandaron un mensaje por WhatsApp, no califica, bloquéalo. Que mandaron un video, bórralo. Y dice la palabra, no es que Dios va a decirle, va a contrarrestar a Eliseo, no cualquiera. Se salvó que no era Elías, porque Elías era tremendo de carácter, había mandado que cayera fuego del cielo y lo quemara. Elías me decía, mañana Dios en 24 horas va a haber comida. Y dijeron, no va a ser, bueno, mañana tú te vas a morir, en 24 horas tú te mueres. Ese era Elías. Elías decía, tú eres profeta de Jehová, que caiga fuego del cielo si soy profeta de Jehová, y los quemaba. Ya la Biblia para que vea. Pero Eliseo era más calmado, menos mal que era Eliseo más calmado. Y dice la palabra, dice la escritura, escuche bien, para que no comparen la gimnasia con la magnesia, como decía mi profesor de matemática en el bachillerato. No confundamos la gimnasia con la magnesia. Dice la palabra, en el versículo siguiente dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, dice, por respeto a Josafat, dice Eliseo, que es que tiene historia con Dios. Este hombre tiene intimidad con Dios.
Este hombre no es perfecto, pero se ha gastado por Dios. Por eso acepto que tú estés aquí, le dijo Eliseo. No por él, dice. Y la palabra que él había dicho, que iba a haber muerte, destrucción, dice el versículo 14. Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no temiría a ti, ni te viera, le dice. Sigue diciendo: mas ahora tráeme un tañedor, un instrumento, toque el instrumento. Y comenzaron a tocar el instrumento, y comenzó a profetizar. En el versículo 16 dice: ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques. Dice, sigue diciendo: porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua. Dice: y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y dice el 18: y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová, e entregará también a los moabitas en vuestras manos. Yo quiero que tú levantes tu mano izquierda. Diga conmigo: lo que yo necesito que se dé en mi vida, en mi economía, antes que salga este año, es cosa ligera para el Dios al que sirvo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Para ti, para mí es una carga. Para ti, para mí no sabemos. Pero el Dios que tú adoras, al Dios que tú sirves, es algo ligero. Es algo ligero. A su nombre. Las cuentas no te dan para tu contador, para tu abogado. Pero al Dios que tú sirves es cosa ligera. A su nombre. A su nombre. Y en el 18 encontramos lo que Dios nos habla. Lo que habla este hombre, dice el 19: y destruiréis toda ciudad fortificada, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis destruiréis con piedra toda tierra fértil. Y dice el 20, dice: aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Dios va a llenar los estanques. Dios va a llenar estanques. Hay cosas vacías que Dios las va a llenar. Hay cosas en tu salud que Dios lo que se bajó va a subirse, y lo que no tiene que estar arriba, Dios lo va a bajar. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que creer lo que Dios te está hablando hoy. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos ahí donde estás en esta hora.